Agradezco mucho al vocero de la Presidencia de la República, al licenciado Eduardo Sánchez, el poder conversar unos minutos con él, dado el apremio que ha generado esta información que se ha divulgado por varias fuentes, sobre todo por la prensa asociada, que dijo tener acceso a una síntesis de la conversación sostenida entre el presidente Peña Nieto y el presidente Trump el viernes pasado. Eduardo, te agradezco mucho a nombre del público. Al contrario, Pepe, muchas gracias a ti por esta oportunidad. Gracias a ti, Eduardo. ¿Qué fue lo que pasó en esa conversación? ¿Es correcto lo que dice la prensa asociada, lo que por otro lado señala también la periodista mexicana Dolia Esteves, corresponsal en Washington? ¿Es cierto que fue una conversación hostil, humillante y amenazante para México? Es absolutamente falso que el presidente de los Estados Unidos haya amenazado con mandar tropas a México, Pepe. Eso te lo puedo decir con absoluta seguridad. De hecho, es que la información está plagada de mentiras. Déjame referir algunas de ellas. La primera es que señala la periodista Esteves que estuvo presente en la conversación del lado mexicano el subsecretario Carlos Sada. Eso es absolutamente falso. Dice también que el canciller Videgaray sostuvo una reunión secreta ayer en un estado del sur de México, cuando todos lo vimos atendiendo una reunión de más de 3 horas, con los gobernadores de la CONAGO. Creo que es muy importante que la gente sepa que esto es absolutamente falso, y como lo informamos el mismo viernes que se dio la llamada, ciertamente ambos mandatarios expresaron diferencias respecto a diferentes temas, pero también los dos expresaron su deseo de mantener un diálogo para lograr acuerdos entre ambas naciones, y esta fue la información que ambos gobiernos difundimos a través de nuestros respectivos comunicados, Pepe. De manera que lo puedo decir con absoluta confianza, es absolutamente falso. Eduardo Sánchez, ¿habría forma de que los mexicanos conozcamos también una versión, una síntesis de cómo fue esta conversación? Porque pues si allá están hablando de este tema, pues también nosotros tenemos todo el derecho de hacerlo público. Claro, de hecho es que los mexicanos y los estadounidenses han tenido acceso a exactamente la misma conversación. Creo que es muy importante señalar, Pepe, que la propia AP señala en su nota que no pudo corroborar la información que supuestamente es una transcripción. El propio AP lo reconoce y dice también que esta información no fue corroborada por la Casa Blanca. Y agrego otra cosa, Pepe, varios corresponsales que atienden la fuente de periodistas que cubren la Casa Blanca están dando cuenta en este momento de que la propia Casa Blanca desmiente esta información. La Casa Blanca desmiente el contenido de esta información difundida por Dolia Esteves y también, por otro lado, difundida por prensa asociada. Eso es exactamente lo que estamos viendo en la cuenta de Twitter de algunos de los corresponsales, como es el caso de Andrew Beatty, que es de la agencia AFP. ¿Quién estaba en la conversación que sostuvo el presidente con Trump? 1 hora duró, claro, porque hay traducciones de por medio. Fíjate que también eso es falso, Pepe. Te platico cómo fue. Del lado mexicano estuvieron el presidente de la República y el canciller Videgaray. El presidente de la República se dirigía al presidente norteamericano en español, al tiempo que una traductora en los Estados Unidos hacía una traducción simultánea. Y el presidente de los Estados Unidos se dirigía al presidente mexicano en inglés, y el presidente mexicano, sin que mediara una intervención de nadie, escuchaba en inglés los posicionamientos y la conversación que el propio presidente Trump estaba llevando a cabo. De manera que fue 1 hora de conversación. Eduardo Sánchez, ¿es el tono usado por Trump el mismo tono que ha usado con Angela Merkel, con Theresa May del Reino Unido, con quienes ha hablado hasta ahora? Yo desconozco cuál ha sido el tono que haya usado el presidente Trump con otros de sus homólogos. Lo que sí puedo decirte, por referencia del propio presidente de México y del canciller Videgaray, que el tono se dio es precisamente en el que debe existir entre dos jefes de Estado, un tono respetuoso y desde luego comedido. Pero sí hubo diferencias. Claro, y los informamos ambos gobiernos en el comunicado. Hay diferencias, como de hecho es que las hay, las conocemos todos en diferentes temas. Ha habido una posición pública
del presidente Trump respecto de estos temas y también lo ha habido del presidente Peña al respecto. De manera que no es un secreto para nadie que existen esas diferencias. ¿Y es falso entonces que Trump haya amenazado con enviar tropas a México? Es absolutamente falso. Muchas gracias, Eduardo Sánchez, como siempre, brindarnos la oportunidad a través de Grupo Fórmula de conocer la versión de la Presidencia de la República. Al contrario, Pepe, muchas gracias a ti por esta oportunidad y me da mucho gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Igualmente a ti. Hasta pronto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas noches ya. Es el vocero presidencial, el licenciado Eduardo Sánchez. Completamente falso lo que se ha difundido como versión de que Trump haya amenazado al presidente Peña Nieto con enviar tropas a México.